Bienvenidos amigos y amigas del Senderos Polvorientos del Oeste. ¿Están listos para montar a caballo por las llanuras polvorientas de New Mexico, donde el sol quema como un disparo al mediodía y los corazones galopan más rápido que un Mustang salvaje? Hoy les traigo una historia épica, llena de romance ardiente, duelos al amanecer, venganzas sangrientas y el espíritu indómito del desierto. Inspirada en las grandes leyendas del cine western, como La diligencia de John Ford, donde un grupo de extraños enfrenta peligros en un viaje mortal, o Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, con sus tiroteos épicos y personajes atormentados por el pasado. Esta saga combina acción explosiva, diálogos afilados y emociones profundas. Si les gusta el olor a cuero de silla, el silbido de balas en un salón y las promesas susurradas bajo un cielo estrellado, denle like a este video, dejen un comentario con sus pensamientos y compartan con sus compañeros de ruta. No se pierdan ni un segundo de esta aventura. Ajusten sus sombreros, carguen sus revólveres y prepárense para cabalgar en El Vaquero compra su pan y té por una semana. Luego dice: traje mi corazón, también si lo tomarás. Arre vaqueros, que comienza la leyenda. El sol abrasador de New Mexico golpeaba sin piedad las calles de Silver Gulch, un pueblo olvidado en el corazón del desierto, donde el polvo rojo se arremolinaba como sangre seca derramada en duelos antiguos, y las casas de madera crujían bajo el peso de años de tormentas de arena que barrían todo a su paso, dejando solo ecos de gritos y disparos lejanos. Las tumbas al borde del pueblo, marcadas con cruces torcidas y nombres borrados por el viento, susurraban historias de hombres caídos en tiroteos al amanecer o emboscadas traicioneras en los cañones oscuros que rodeaban el lugar como guardianes silenciosos. Los caballos atados a postes de madera relinchaban inquietos, pateando la tierra seca con cascos que levantaban nubes de polvo, como si olieran el peligro en el aire caliente que traía aromas de salvia quemada y cuero curtido. Un disparo lejano resonaba en los cañones cercanos, un eco que recordaba que la ley en este lugar era tan frágil como una botella rota en una pelea de salón, donde los hombres resolvían sus disputas con plomo en lugar de palabras. En el centro de Silver Gulch, el Silver Star Cantina se alzaba como un refugio precario contra la vastedad del desierto, un edificio descolorido por el sol implacable, con un letrero chirriante que se balanceaba al viento como un aviso de tormenta inminente, prometiendo comida casera, whisky fuerte y un respiro temporal del desierto implacable que devoraba todo a su alrededor, desde sueños hasta vidas. Dentro de sus paredes agrietadas, el aroma cálido del pan recién horneado se mezclaba con el humo acre de tabaco liado a mano, el sudor salado de vaqueros que habían cabalgado millas infinitas bajo el sol asesino, y el dulzor herbal del té que calmaba gargantas secas por la arena que se colaba en cada resquicio, como un recordatorio constante de la dureza de la frontera. María Delgado, una mujer de 30 y tantos años, con ojos oscuros, que guardaban cicatrices profundas de un pasado roto, como un vidrio destrozado en una riña, amasaba masa en la cocina trasera con manos firmes pero delicadas, sus dedos moviéndose con la precisión de un pistolero, alineando un tiro perfecto en un duelo al sol. Su delantal estaba manchado de harina blanca, como nieve imposible en aquel infierno árido donde el agua era un tesoro más valioso que el oro, y su cabello negro recogido en un moño apretado para evitar el calor sofocante
dejaba mechones rebeldes que caían sobre su frente sudorosa, brillando bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno que parpadeaba como un ojo vigilante. María era suave, donde otras mujeres del oeste eran cortantes como navajas afiladas para defenderse de bandidos, sus curvas, un contraste con la dureza angular del desierto que parecía envidiar la vida que aún latía en ella. Pero había aprendido a hacerse útil, agradable, casi invisible, después de que su esposo, un bandido notorio llamado Diego el Cuervo, la abandonara en una noche de tormenta furiosa que rugía como un millar de caballos desbocados huyendo con un saco de oro robado de un tren asaltado y dejándola con deudas a prestamistas crueles que acechaban como coyotes en la oscuridad, y un corazón que latía con cautela como un caballo cojo que teme tropezar en un cañón traicionero. En sus manos el pan se convertía en algo más que comida, era una ofrenda, un acto de amor silencioso que vertía en cada hogaza como si fuera una plegaria al Dios indiferente del desierto, aunque ya no creía merecer amor a cambio, no después de las promesas rotas que había enterrado en la arena, junto con los recuerdos de noches de pasión robadas y mañanas de traición. El cascabel de la puerta, una reliquia atada con cuerda gastada por el tiempo y el uso constante, sonaba exactamente a las 6:42 de la mañana, cortando el silencio del amanecer como el clic de un revólver amartillado antes de un duelo fatal. Entraba Juan Salazar, un vaquero legendario de las llanuras infinitas de New México, alto y ancho, como las mesetas rojas que dominaban el horizonte como gigantes dormidos, con un sombrero de ala ancha cubierto de polvo rojo que se adhería como sangre seca, botas desgastadas por años de cabalgar cañones traicioneros llenos de rocas afiladas y serpientes ocultas, y un Colt 45 colgando bajo en la cadera, su cañón brillando débilmente bajo la luz temprana como una amenaza latente. Su rostro estaba curtido por el sol implacable, con líneas profundas como arroyos secos que narraban historias de duelos ganados y pérdidas amargas, ojos penetrantes que veían todo desde el movimiento sutil de un lagarto en la arena hasta el latido oculto de un corazón temeroso detrás de una sonrisa falsa, y un bigote espeso que escondía una sonrisa rara, reservada para momentos de paz en un mundo lleno de balas y traiciones. Juan traía el desierto consigo en cada paso, arena, pegada a las botas como recuerdos pegajosos, olor a cuero curtido por el sol, sudor de caballo, mezclado con el aroma salvaje de salvia quemada. Un hombre que parecía tallado de la tierra misma, forjado en tormentas de arena, que cegaban a los débiles, y noches bajo un cielo estrellado donde los coyotes cantaban lamentos que resonaban en su alma solitaria. «Buenos días, María», decía con una voz grave como el trueno que retumbaba en los cañones durante las lluvias raras que bendecían la tierra seca, un tono que hacía vibrar el aire polvoriento de la cantina como si el desierto mismo hablara a través de él. «Buenos días», respondía ella, sin levantar la vista de la masa, sus dedos hundidos en la suavidad pegajosa como si aferrarse a algo sólido pudiera anclarla en un mundo inestable, lleno de promesas rotas y caminos polvorientos. Juan siempre pedía lo mismo, un ritual diario que se sentía sagrado en un pueblo de pecadores y forajidos, un pan fresco aún caliente del horno que rugía como un dragón del desierto, escupiendo fuego, y una botella de té de hierbas con azúcar, un brebaje que calmaba el alma tanto como el cuerpo en las largas cabalgatas bajo el sol asesino que quemaba la piel y el espíritu. No tocaba los pasteles glaseados que atraían a los turistas ricos del este, con sus cámaras extrañas,
ni los croissants hojaldrados que los forasteros fotografiaban como trofeos de una tierra exótica, artefactos que capturaban instantes como si fueran prisioneros de luz. Apuntaba con un dedo calloso al pan simple, el pan de los vaqueros y mineros que luchaban por sobrevivir, pagaba con monedas que tintineaban como espuelas en sus manos ásperas, marcadas por riendas y revólveres, y dejaba una propina generosa que la hacía sentir incómoda, como si estuviera comprando algo más que comida, tal vez un pedazo de su alma que ella guardaba celosamente. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Preguntaba María, su voz un susurro cauteloso en el bullicio matutino de la cantina, donde el aroma del café negro se mezclaba con el humo de cigarrillos. Juan asentía el ala de su sombrero bajando y subiendo como un saludo respetuoso, solo para ella, un gesto que hacía latir su corazón un poco más rápido, bajo el delantal manchado como un caballo al galope en una persecución. Por favor, respondía él su palabra simple, cargada de una cortesía rara, en un lugar donde los hombres hablaban más con plomo que con palabras, donde un malentendido podía terminar en un tiroteo al mediodía. María cortaba el pan con movimientos precisos, el cuchillo cerrado, rompiendo la corteza crujiente que se deshacía en migas suaves como la arena fina del desierto, liberando un vapor aromático que llenaba el aire con promesas de calidez en un mundo frío y hostil. Sus manos eran firmes, entrenadas por años de trabajo solitario en la cantina, pero su corazón no lo era. Latía desbocado contra sus costillas como un mustang salvaje tratando de escapar de un lazo apretado, un recordatorio de que a pesar de su armadura de invisibilidad, algo dentro de ella aún anhelaba conexión, aún soñaba con un toque que no terminara en traición como el de Diego, quien la había dejado en una noche de tormenta con solo un beso robado y un bolsillo vacío. Sentía las miradas de los clientes matutinos vaqueros polvorientos, esperando café negro como la medianoche sin estrellas, mineros con manos sucias por la tierra roja y el oro ilusorio que prometía riqueza pero entregaba muerte, todos chismeando en voz baja, alrededor de las mesas astilladas por cuchillos y balas perdidas, sus botas dejando huellas de arena en el piso de madera que crujía como huesos viejos. Un vaquero viejo, con barba gris, como el humo de un campfire extinguido en la madrugada, susurraba a otro en la barra, mientras limpiaba su revólver con un trapo sucio, manchado de grasa. Ese Salazar, el lobo solitario de las llanuras, el que enfrentó a la banda de los hermanos Coyote en el Cañón del Diablo, y salió vivo con una bala en el hombro y venganza en los ojos. ¿Qué hace comprando pan como un hombre domesticado en este pueblo olvidado por Dios? Risas bajas y guturales se escapaban como coyotes riendo en la noche oscura, risas que ocultaban envidia y curiosidad en partes iguales, porque en Silver Gulch los chismes eran la moneda más común, más valiosa que el oro de las minas agotadas. María empaquetaba el pan con cuidado, envolviéndolo en papel marrón que crujía como hojas secas. Bajo botas pesadas tapaba el té con un corcho que encajaba perfectamente como un secreto bien guardado y se acercaba al registro oxidado, su superficie marcada por arañazos de espuelas y monedas de plata robadas. «Serán $9», decía su voz firme como la tierra dura del desierto que no cedía ante nada porque vivía de números, números limpios que no juzgaban ni herían, como las palabras de Diego en su última noche. Juan pasaba 2 billetes de 5 arrugados y polvorientos como mapas de tesoros perdidos en cañones olvidados, y sus dedos ásperos rozaban la palma suave de ella por un instante fugaz, un toque que enviaba un calor inesperado por su brazo, tiñendo su rostro de rojo, como el atardecer sangriento en las mesetas.
Odiaba que su cuerpo aún creyera en cuentos románticos que su mente había enterrado en las arenas junto con los recuerdos de noches de pasión bajo las estrellas y mañanas de soledad. Quédese el cambio, decía él, su voz un murmullo que cortaba el ruido de la cantina como un cuchillo afilado en una riña. No, yo no. Empezaba ella, pero él ya negaba con la cabeza, su bigote twitching, en una sonrisa contenida que iluminaba sus ojos como el primer rayo de sol. Por el té que nunca cobra cuando se acaba, explicaba con una lógica simple que la desarmaba como un lazo bien lanzado. Quería decirle que nunca se acababa el té para él, que al amanecer, cuando el desierto aún dormía bajo un manto de estrellas que brillaban como balas plateadas, reservaba una botella especial y escribía su nombre en la tapa con un marcador negro, trazando las letras con cuidado como si fueran un secreto sagrado que solo ella conocía. Luego lo borraba con un trapo húmedo para que nadie en el pueblo, con sus lenguas afiladas como espinas de cactus que pinchaban hasta sangrar, notara su debilidad, su anhelo oculto. Quería decirle que pensaba en él a las 4 de la mañana, cuando el horno rugía como un león del desierto, reclamando su territorio, y las ventanas se empañaban con vapor caliente, convirtiendo el mundo exterior en un borrón fantasmal, donde los coyotes aullaban sus lamentos solitarios. Pero no decía nada sus labios sellados como un pozo seco en verano, y le entregaba la bolsa y la botella, mirando la comisura de su boca, donde una sonrisa sutil se escondía como un tesoro enterrado en la arena, esperando ser descubierto por el vaquero correcto. «Hasta mañana», decía a él como si preguntara si el sol planeaba salir de nuevo, una certeza en su voz que la hacía sentir expuesta como un blanco en un tiroteo. Si hubiera dicho, tal vez, ella podría respirar con facilidad, podría decirle a su corazón que se comportara como un caballo domesticado en un corral seguro. Pero decía mañana, de la forma en que los niños decían sus nombres en el oeste, sin duda, sin vergüenza, con la inocencia de quien no ha sido roto por el desierto ni por las balas de la vida. Forzaba una sonrisa que no estaba lista, una sonrisa falsa como el oro de Full en las minas cercanas, que prometía riqueza, pero entregaba decepción. Abrimos a las 6, recordaba su voz un eco rutinario en el bullicio. «Lo sé», respondía él, y por un aliento demasiado largo, ninguno se movía, el mundo deteniéndose como si el viento hubiera cesado de soplar, dejando solo el latido de sus corazones en el aire cargado. El cascabel sonaba de nuevo con otro cliente, la línea de vaqueros y mineros chuflando impacientes como ganado en una estampida, el mundo retomando su ritmo implacable como un tren rugiendo por las llanuras. Juan empujaba la puerta con su hombro ancho y desaparecía en la mañana blanca del desierto, donde el sol ya comenzaba a quemar como un hierro al rojo, y las huellas de sus botas eran borradas por el viento tan rápido como se formaban, como si nunca hubiera estado allí, pero dejando un eco en el corazón de María que resonaba como un disparo lejano. María era buena fingiendo en un pueblo donde la supervivencia dependía de máscaras bien puestas. Fingía no oír los susurros que se elevaban como humo de pipas en la barra. Fingía que las propinas no sting, como espinas de cactus en su orgullo herido. Fingía no notar su reflejo en el vidrio empañado de la vitrina, cómo su figura se ensanchaba junto a las pilas estrechas de baguetes largas como rifles cargados, lista para disparar. Era suave donde otras mujeres eran afiladas como navajas para defenderse de los hombres del oeste. Había aprendido a hacerla útil, agradable, invisible, en un mundo donde las mujeres como ella eran vistas como premios en un duelo o cargas en una cabalgata larga. Y eso funcionaba la mayoría del tiempo, manteniéndola a salvo
de las tormentas emocionales que habían destruido su pasado como un huracán en el desierto. Al mediodía, el rush del almuerzo golpeaba la cantina como una estampida de ganado salvaje, botas pesadas resonando en el piso de madera como disparos amortiguados, risas ruidosas y guturales, llenando el aire como ecos de coyotes guantes mojados por sudor, dejando marcas en las mesas astilladas por años de peleas, órdenes gritadas en el vapor que salía de las ollas, hirviendo como humo de pólvora. Ella se apresuraba entre las mesas sirviendo platos de beans cocidos con chile que quemaba la lengua como el sol del desierto, sonriendo a los vaqueros que contaban historias exageradas de cabalgatas épicas a través de cañones llenos de bandidos y duelos ganados por un pelo. Tomaba un aliento quieto y profundo cada vez que el cascabel se callaba, porque el silencio era lo único que no tomaba de ella un respiro en el caos del oeste, donde la vida colgaba de un hilo delgado como una cuerda de horca. Después de cerrar, cuando el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre como una herida fresca, en un duelo barría el piso con movimientos metódicos el polvo del desierto, siempre encontrando camino adentro, a través de las rendijas como recuerdos no deseados que se colaban en su mente. Cuando el último arrastre de la escoba llegaba al tapete raído por la puerta, oía el cascabel de nuevo suave y casi tímido, como un amante hesitan en la noche. Juan se paraba allí en el umbral, como si el día se hubiera looped en un ciclo interminable para darle otra oportunidad arena, clingendo a su abrigo largo, que olía a caballo, y aventura su sombrero en sus manos grandes y nicked por años de trabajo duro y tiroteos. Lo siento, decía con esa voz grave que hacía vibrar el aire. Sé que estás cerrada. Agregaba sus ojos escaneando la habitación vacía como si buscara amenazas ocultas en las sombras alargadas del atardecer. Todavía tenemos unos rollos sobrantes, respondía ella rápidamente, y eso era cierto, pero también era más seguro que preguntarle directamente por qué había vuelto, porque su presencia la perturbaba como una tormenta inminente que traía lluvia, pero también destrucción. No Vine, por rollos, aclaraba él, su voz firme pero gentil como el lazo de un vaquero domando un potro salvaje. Ella sentía su boca secarse el desierto, invadiendo su garganta como arena en una tormenta. Entonces, ¿te? Preguntaba intentando mantener la conversación en terreno neutral, lejos de emociones que podían explotar como dinamita. Él negaba con la cabeza una vez, un movimiento decisivo como desenfundar un revólver en un duelo. Vine a pedir un favor, declaraba, y la palabra favor le quitaba el aire de los pulmones porque ella conocía los favores en el oeste. Favores tenían cuerdas invisibles que ataban como lazos, y las cuerdas podían estrangular a una mujer sola como ella en un pueblo lleno de lobos. Pero su voz era gentil, paciente, como un cazador esperando su presa, y esperaba a que ella asintiera, respetando su espacio como un verdadero vaquero respeta la tierra ajena que no le pertenece. Me preguntaba si podrías enseñarme a hacer ese pan de miel que horneas cada mañana, decía sus palabras saliendo cuidadosas como pasos en un campo minado por serpientes. Soy malo con instrucciones escritas en papel, soy un hombre de acción de ver y hacer, aprendo mejor cuando alguien me muestra con sus propias manos. Continuaba su voz baja como el viento, susurrando secretos en los cañones. La miraba de una forma que la gente en el desierto miraba
los ríos raros que aparecían después de una lluvia milagrosa, con admiración por su fuerza y un poco de miedo por su profundidad impredecible, sabiendo que un río podía salvar o ahogar. ¿Por qué? Preguntaba ella, su voz un susurro cargado de sospecha, porque en su experiencia los hombres siempre tenían motivos ocultos, como bandidos acechando en los cañones, esperando el momento para atacar. Para una vecina en las llanuras altas, explicaba él, su voz bajando como si compartiera un secreto que no debía ser oído por oídos indiscretos. Perdió mucho este año, su marido cayó en un duelo con bandidos que asaltaron su rancho. He estado llevándole pan y té para ayudarla a pasar el invierno duro que se avecina, con nieve en las montañas y viento que corta como cuchillos. Pensó que significaría más si aprendo a hornear yo mismo, a poner mis manos en algo que la alimente, no solo el cuerpo, sino el alma herida por la pérdida. Los celos surgían como una cosa pequeña y fea en su pecho, ardiendo caliente como el sol del mediodía en la arena, y la hacían avergonzada de sí misma, porque ¿qué derecho tenía ella a sentir eso por un hombre que apenas conocía, un vaquero que cabalgaba libre como el viento? No quería que él lo viera en sus ojos oscuros, así que miraba abajo a las cuerdas de su delantal, twisting them in her fingers, como si fueran un rosario para rezar por fuerza. Yo no enseño realmente, decía su voz, temblando ligeramente como una hoja en el viento, porque enseñar significaba abrirse, significaba riesgo en un mundo donde la confianza era un lujo peligroso como oro expuesto a ladrones. Pagaré, decía él rápidamente, lo que pienses que es justo por tu tiempo y conocimiento, o puedo arreglar la puerta trasera, la bisagra que se atasca y chirría como un coyote herido en la noche. Lo noté esta mañana, la forma en que tenías que levantarla con tu cadera para que cerrara, agregaba su observación aguda como el ojo de un tirador. Odiaba que él lo hubiera notado, esa pequeña debilidad en su mundo cuidadosamente construido, pero al mismo tiempo amaba que él lo hubiera notado, que viera las cosas que otros ignoraban como detalles insignificantes. Ambos sentimientos luchaban en un lugar quieto y profundo dentro de ella, como dos vaqueros en un duelo interno por el control de su corazón. No es sobre dinero, respondía ella, su voz suave pero firme como la tierra bajo un estampido. Lo sé, decía él, y de alguna manera ella le creía, porque sus ojos eran claros como el cielo después de una tormenta, libres de nubes de engaño. Tomaba un aliento profundo, como si hubiera estado bajo agua demasiado tiempo, en un río caudaloso, lleno de corrientes traicioneras, y sus palabras salían cuidadosas, ensayadas, como un discurso ante un juez. He estado ensayando esto en mi mente, confesaba. No bien. Mi boca no es buena para palabras bonitas como las de un poeta del este, pero lo he pospuesto hasta que pudiera decirlo bien, sin tropiezos, como un caballo en rocas. Pero la verdad es simple, como un disparo directo al corazón. María, eres la persona más amable que conozco en este pueblo cruel, lleno de serpientes y lobos. La gente se alimenta porque te levantas antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillan como balas plateadas en el cielo negro, y decides amarlos con tus manos de nuevo, día tras día, sin pedir nada a cambio más que una moneda honesta. Y yo no quiero solo tomar de ti, como un ladrón en la noche oscura, robando lo que no le pertenece. La habitación parecía inclinarse bajo sus pies, el mundo girando como en una persecución a caballo por un cañón estrecho, y ella se agarraba al mostrador de madera astillada
para no caer su corazón latiendo como tambores de guerra indios. Quiero dar algo de vuelta a ti, continuaba él. No dinero que se gasta en whisky barato, no reparaciones que se rompen con el tiempo, sino tiempo. Mi tiempo. Por favor, déjame aprender de ti. Déjame pararme donde te paras en esta cocina que huele a vida y esperanza y ver lo que ves por unas horas, sentir lo que sientes en cada kneading de la masa. Creo que un hombre debe ganar el derecho a hablar su corazón en el oeste, donde nada es gratis y todo se paga con sudor o sangre, y enseñarme sería yo ganando ese derecho paso a paso, como cabalgando a través de un cañón desconocido, lleno de sombras y peligros. El silencio se extendía entre ellos, no vacío como el desierto en la noche, sino lleno de posibilidad. Se sentía como dos cuerdas lanzadas desde acantilados opuestos, en un cañón profundo, finalmente encontrándose en el medio, tensas y listas para sostener un puente frágil pero fuerte. Mañana a las 5 oía ella decirse a sí misma, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas, como un caballo desbocado antes de abrir la cantina para el día. Los ojos de Juan se suavizaban como el primer deshielo en las montañas lejanas, después de un invierno duro que congelaba, todo un alivio visible en su rostro curtido por el sol y las batallas. 5, repetía él, como si grabara la hora en su memoria con un hierro al rojo. Traeré café fuerte del tipo que despierta a un hombre de un sueño profundo lleno de fantasmas del pasado. Té, decía ella, sorprendida de su propia audacia de nuevo. No bebo café, me hace jittery como un potro nervioso antes de una estampida. Té, acordaba él sin dudar, y si su sonrisa fuera luz, sería el amanecer rompiendo sobre las mesetas rojas, iluminando todo con esperanza renovada en un mundo oscuro. Cuando él se iba, sus botas resonando en el porche de madera como ecos de disparos, ella cerraba la puerta con llave y apoyaba su frente al vidrio fresco y empañado por el vapor del día, sintiendo el pulso del pueblo afuera con sus secretos y peligros. Su reflejo se borraba en el vidrio distorsionado por el vapor y veía otra versión de sí misma, mirando de vuelta una versión más valiente, una que podría ser audaz, sin pedir permiso primero a los fantasmas de su pasado, como Diego, quien la había dejado con una herida que aún sangraba en silencio. No dormía mucho esa noche, su mente cabalgando a través de escenarios como un vaquero, en una estampida incontrolable. No sabía si él realmente vendría, porque la gente en el oeste decía cosas que no significaban todo el tiempo, promesas rotas como botellas en una pelea de saloon. Pero a las 4:52 de la mañana, cuando el desierto aún estaba envuelto en oscuridad profunda y las estrellas parpadeaban como ojos vigilantes de espíritus antiguos, estaba atando su delantal con manos temblorosas cuando el cascabel susurraba suavemente y él entraba por la puerta con un termos humeante y 2 tazas de papel arrugadas, y una mirada en su rostro como si hubiera llegado a la frontera de un país mítico que había estado tratando de alcanzar toda su vida. Un lugar de paz en el caos del salvaje oeste lleno de balas y traiciones. Las 5 de la mañana se convertían en algo dorado y privado, en la cocina pequeña de la cantina, un santuario temporal donde el mundo exterior, con sus bandidos duelos y venganzas, se desvanecía como humo en el viento. Él era enorme en ese espacio reducido, su presencia llenando el aire como el humo de un campfire que calienta la noche fría, pero era cuidadoso y eager. Sus palmas grandes, espolvoreadas con harina blanca que contrastaba con su piel bronceada por el sol, escuchando sus instrucciones como un hombre atrapando una historia valiosa con ambas manos,
no queriendo perder ni una palabra en el viento. Ella le mostraba cómo probar la temperatura del agua en el interior de la muñeca, un truco que había aprendido de su madre en México antes de cruzar la frontera en busca de una vida mejor, huyendo de la pobreza y la violencia. Él lo hacía con concentración su muñeca, girando bajo el chorro, y grins ampliamente cuando sentía el calor, justo su sonrisa, iluminando la cocina como el primer rayo de sol. Ella guiaba sus manos a través del primer turno de la masa, sus dedos delicados sobre los de él fuertes y ásperos, como la corteza de un cactus que había resistido tormentas. ¿Cómo esto?, preguntaba él, su voz baja y curiosa como un explorador en tierra desconocida. Más gentil, decía ella colocando sus dedos sobre los de él, con un toque que enviaba chispas a través de su piel como una chispa en pólvora seca. El pan no se lucha como un bandido. En un tiroteo se persuade, se convence con paciencia como domando un Mustang salvaje. Agregaba su voz suave como el viento en las llanuras. Como un caballo terco que no quiere ser domado, decía él, su aliento cálido cerca de su oído, enviando un shiver por su espina. Como un corazón terco que ha sido herido demasiado, respondía ella antes de que pudiera detener las palabras, revelando más de lo que quería, como un secreto escapando en la noche. Antes de que pudiera retractarse, ambos se quedaban quietos, el aire cargado como antes de una tormenta de arena que cegaba todo. El mezclador humeaba en el fondo, un ronroneo constante como el zumbido de abejas. En un cactus florecido, las ventanas se empañaban con el vapor, convirtiendo el exterior en un misterio borroso, donde los coyotes aullaban y un tren horn lejano sangraba a través de la mañana. Un lamento melancólico desde algún lugar en las llanuras infinitas. Él aclaraba su garganta, rompiendo el silencio como un disparo. «Debería decirte algo». Empezaba su voz, tentativa como un paso en terreno minado. «No», interrumpía ella, porque el miedo era más rápido que la esperanza en su corazón cauteloso, moldeado por traiciones pasadas. «No todavía», agregaba, no lista para oír lo que podría cambiar todo, como un duelo que decide el destino. Él asentía respetuosamente, respetando las señales de stop, como un vaquero respeta las fronteras de la tierra ajena, no cruzando líneas sin permiso. Horneaban 3 panes. Esa mañana el primero se quemaba en el horno, la corteza negra como carbón de una mina abandonada. Y él se reía de sí mismo con una risa profunda que resonaba en la cocina como eco en un cañón. Ella se reía también, un sonido ligero que llenaba el espacio como aire cálido después de una lluvia rara, un sonido que no había oído en su propia voz desde hace años. Él llevaba el segundo fuera del horno con cuidado, como un padre llevando un niño dormido a través de una noche peligrosa llena de sombras. El tercero era perfecto, la corteza gloss y dorada como el sol poniente, emitiendo una canción hueca, cuando golpeado con los knuckles un pan que parecía prueba de que el mundo no era cruel. Todo el camino abajo que había belleza, incluso en el desierto árido, donde la vida luchaba por sobrevivir. «Esa vecina tuya es afortunada», decía ella casi con voz steady, ocultando el pinchazo de celos como una herida bajo una venda. Él envolvía el pan en papel marrón, tomaba un aliento profundo como si se preparara para un duelo fatal. «No hay vecina», confesaba finalmente, su voz baja y honesta como un juramento ante un sheriff. Ella lo miraba, la habitación, inclinándose de nuevo, como en un terremoto que sacude la tierra seca. «Solo estás tú», continuaba.
Y las 6 noches que yací despierto en mi campamento bajo las estrellas, planeando cómo decir esto sin asustarte como un coyote espantado por un disparo. Compré pan y té, porque era la única forma que sabía de pararme cerca de tu luz, sin robar de ella, como un ladrón en la oscuridad. Pero no solo traje dinero esta semana, no solo monedas frías que tintinean. Su latido del corazón martilleaba tan fuerte que podía oírlo sobre el ventilador del horno que zumbaba como un enjambre de abejas furiosas. Traje mi corazón también si lo tomarás, declaraba sus ojos claros y unafraid, ofreciéndolo como un regalo en el desierto, un oasis en la aridez. Su aliento se rompía en su pecho, no de dolor viejo, sino de algo nuevo, algo que pensó que había enterrado cuando aprendió a vivir pequeño y seguro como un cactus que se protege con espinas. Alguien golpeaba en la puerta delantera con insistencia, el trabajador postal temprano rude e impaciente como un bandido, reclamando su botín, el cascabel rattling como una advertencia de peligro. El momento casi se rompía en pedazos como vidrio bajo botas pesadas. Juan no se movía, sostenía su mirada como una cuerda fuerte que no dejaría caer en el abismo del miedo. Toma tu tiempo, decía suavemente con la paciencia de un vaquero, esperando la lluvia en sequía. Puedo esperar, agregaba, porque en el oeste los buenos hombres sabían esperar, sabían que la prisa llevaba a errores fatales como en un duelo. La puerta golpeaba de nuevo más fuerte el mundo, insistiendo en sí mismo con su rudeza habitual como un tren descarrilado. María miraba a Juan al pan perfecto sobre el mostrador, como un símbolo de esperanza, a sus propias manos, espolvoreadas de harina blanca como nieve imposible, y algo dentro de ella se decidía como un vaquero desenfundando su arma. Desbloqueaba la puerta para el cartero sin romper el contacto visual con Juan, su voz firme, al decir: de vuelta en 5 minutos, y volteaba el signo a cerrado, aunque el reloj de pared marcaba la hora de abrir, desafiando al mundo por primera vez en años como una heroína en una leyenda del oeste. El viento tenía dientes afilados esa mañana, mordiendo las mejillas de María, como un lobo hambriento, mientras se paraba en el alley estrecho detrás de la cantina, el aire frío del amanecer cortando a través de su delantal delgado como una navaja. Se apoyaba contra la pared de ladrillo rough, sus manos curled alrededor de una taza de papel llena de té humeante que Juan le había servido antes de que pudiera protestar, el vapor rising en espirales que danzaban en el aire como fantasmas de recuerdos pasados. Él estaba solo a unos pies de distancia, hauling un saco pesado de harina del back de su carreta tirada por caballos, levantándolo como si no pesaran nada sus músculos, tensándose bajo la camisa de algodón, desgastada por el uso. No tienes que llevar eso, decía ella, su voz carried por el viento que aullaba como coyotes. Él la miraba de reojo, una sonrisa faint tirando de la comisura de su boca bajo el bigote. Has estado levantando bandejas pesadas desde las 4 de la mañana, respondía. Déjame tener este pequeño trabajo. Mujer, es lo menos que puedo hacer. Era extraño, casi surreal, ver a alguien tomar un espacio en su vida cotidiana que nunca había pensado compartir con nadie, no con un hombre como él, un vaquero legendario que cabalgaba libre como el viento a través de llanuras infinitas, no con nadie en un mundo donde la confianza era un lujo peligroso como exponer tu espalda en un salón lleno de extraños.
Cada instinto le gritaba que mantuviera la distancia, que mantuviera las cosas neat y profesionales como las recetas en su libro viejo manchado por años de uso, pero había algo en la forma en que se movía con una gracia rough, pero intencional, como si el trabajo manual fuera una especie de conversación silenciosa que la atraía más cerca, sin que ella lo quisiera, sin que pudiera resistirlo como un río atrayendo a un sediento en el desierto. Cuando el saco estaba stacked neatly en el storeroom oscuro, lleno de sacos de harina y barriles de whisky que olían a madera vieja y alcohol fuerte, él no se iba inmediatamente, sino que entraba de nuevo en la cocina, brushing la arena roja de su abrigo largo con un movimiento casual, sus ojos flicking sobre el mostrador de madera donde los panes de la mañana se enfriaban lentamente, liberando vapor que llenaba el aire con aroma dulce como miel del desierto. Alcanzaba uno de los panes con hesitación, pausaba luego, la miraba directamente con esos ojos penetrantes que veían a través de las máscaras. ¿Puedo probar? Preguntaba su voz, un rumble bajo como el trueno lejano. Ella asintía, un gesto simple que sentía como una concesión mayor en el juego de sus emociones. Rompía la corteza crujiente con sus manos fuertes, el vapor curling up en el aire frío como humo de pólvora después de un disparo, y le daba la mitad más grande, sin una palabra, un gesto de generosidad que la tocaba profundamente como un regalo inesperado en un mundo de toma y daca. Comían parados allí, leaning contra mostradores opuestos, el hum constante del proofer en el fondo como un heartbeat mecánico que marcaba el tiempo, y el ticking rítmico del reloj de pared viejo, llenando los espacios silenciosos entre ellos como un metrónomo en una canción del desierto llena de melancolía. «Te saliste con el pan esta vez», decía él después de un rato, masticando slowly para saborear cada bocado como un hombre que aprecia las cosas simples en la vida. Ella reía bajo y rápido, un sonido que sorprendió incluso a ella misma en la quietud. «Es solo práctica», respondía modestamente. Años de práctica solitaria en esta cocina que ha visto más lágrimas que risas. «No», negaba él, y su voz era steady y cierta, como el aim de un pistolero experto en duelos. «Es cuidado, puro cuidado, pones tú misma en cada hogaza tu alma en la masa que alimentas a este pueblo ingrato», agregaba su elogio, golpeando como una bala en su corazón. Su pecho se apretaba ante esas palabras como si una cuerda se tensara alrededor de su corazón herido. Cumplimientos eran peligrosos. En el oeste se pegaban como espinas en la piel, te hacían imaginar cosas que no deberías, futuros que podían ser arrebatados por una bala o una traición repentina. Ponía el pan abajo sobre el mostrador, limpiaba sus manos en el delantal con movimientos nerviosos y cambiaba el tema abruptamente para protegerse como un vaquero, cambiando de camino para evitar una emboscada. ¿Cómo es la vida allá arriba en las llanuras rojas, lejos del pueblo y sus chismes?, preguntaba curiosa, a pesar de sí misma, su voz un puente frágil. «Quiet», respondía él. «Pero he estado pensando últimamente que quizás es demasiado quiet, demasiado solitario, como un cañón vacío donde el eco es tu único compañero en las noches largas». Ella captaba la mirada en sus ojos, un brillo profundo como un pozo de agua en el desierto seco, y sentía su estómago drop, porque sabía que venía después, una confesión que no estaba lista para oír, nunca estaba lista para abrir esa puerta que podía llevar a dolor. Él daba un paso lento adelante, acortando la distancia como un cazador acercándose a su presa con cuidado, su voz bajando a un tono íntimo.
como un secreto compartido. María, no pasé esta semana comprando pan y té, porque los necesitaba para sobrevivir en las llanuras. No la pasé porque era la única forma que sabía de estar cerca de ti, sin empujar demasiado duro, sin asustarte como un Mustang salvaje que huye al primer signo de lazo, explicaba su voz acero bajo la suavidad. Su pulso tropezaba en su garganta como un caballo cojeando en una persecución. Juan, empezaba ella, pero él continuaba, hay acero bajo la suavidad, ahora en su voz, como un revólver cargado. No estoy aquí porque sienta lástima por ti, aclaraba. Estoy aquí porque eres lo primero que pienso cuando el viento aúlla y me despierta en la noche, cuando los coyotes cantan sus lamentos solitarios, porque construiste algo cálido y real en un lugar que puede ser bitter frío y unforgiving como el desierto en invierno, con sus vientos que cortan la carne. Y porque quiero ser parte de ello, parte de tu mundo, si me dejas entrar sin disparar primero. Ella no podía mirarlo directamente, sus ojos bajando a la harina scattered sobre el mostrador como nieve roja en el desierto árido. La gente habla en este pueblo, murmuraba ella susurrando como si las paredes tuvieran oídos y lenguas para chismear. Déjalos hablar, respondía él con desdén. Se aburrirán pronto con sus chismes vacíos, yo no me aburriré. Mi interés es tan steady como el sol saliendo cada mañana sobre las mesetas. La verdad era que ella estaba aterrorizada de que dejarlo entrar en su vida terminaría como siempre había terminado, con alguien cabalgando lejos en la noche, dejando polvo y vacío como Diego lo había hecho años atrás. Pero había algo más también, algo más cálido, más pesado que el revólver en su cadera, un tirón que no podía nombrar, pero que sentía en sus huesos como un llamado del desierto. Él daba un paso más cerca lo suficiente para que ella pudiera oler el humo de madera clingiendo a su abrigo, el aroma de campfires solitarios bajo estrellas que habían visto sus sueños. Traje mi corazón también, María, repetía. Si lo tomarás, si estás dispuesta a arriesgarte en este juego del oeste, donde el amor es como un duelo con ganadores y perdedores. Por un momento largo y suspendido, ella no decía nada, la cantina humeando alrededor de ellos, con sus sonidos habituales de madera crujiendo y viento aullando afuera, el resto del mundo sosteniendo su aliento como antes de un tiroteo al mediodía. Luego exhalaba lento y unsteady su voz, un susurro que rompía el silencio. No sé si sé cómo tomar un corazón, confesaba. No después de lo que pasó con Diego, quien lo rompió como un vaso en una pelea. Está bien, respondía él con gentileza. Tengo tiempo, todo el tiempo del desierto que espera la lluvia. Su garganta ardía con emociones contenidas y asentía una vez un gesto pequeño que sentía como un salto al vacío de un cañón. Su mano rozaba la de ella, no un agarre posesivo, no una claim, como los hombres del oeste a menudo hacían con tierras o mujeres, sino una promesa suave, un toque que hablaba de futuro en un mundo incierto. La arena se derretía rápido bajo el sol de la semana siguiente, el aire cargado con ese olor damp y prometedor de una primavera temprana en el desierto, donde las flores de cactus comenzaban a asomar como esperanza tímida después de meses de sequía. María estaba parando afuera de la cantina, barriendo el último de la grit roja de los pasos de madera con movimientos rítmicos que calmaban su mente, cuando oía las botas de Juan acercándose por la caminata polvorienta, un sonido familiar que ahora hacía latir su corazón más rápido como un tambor en una celebración india. Llevaba un bundle bajo un brazo musculoso, wrapped en papel coarse brown y atado
con twine grueso como el que usaban para lazos de ganado. Cuando se lo daba sus dedos rozando los de ella, en un toque eléctrico podía sentir el calor radiating a través del papel cálido como el horno al amanecer cuando el pan cobraba vida. «Ábrelo», decía él, su voz un rumble expectant que llenaba el aire. Él apelaba el twine con dedos trembling ligeramente. Desplegaba el papel para revelar un pan de miel, pero no uno de los suyos. La forma era un poco uneven, la corteza más oscura en algunos spots, donde el horno había sido caprichoso como el desierto, el scent rico y profundo como la tierra, después de una lluvia rara que revivía todo. Lo miraba a él, su garganta, apretando con emoción que subía como una ola. «¿Lo hiciste tú solo en tu campamento?», preguntaba incredulidad mezclada con admiración en su voz. «Lo hice», respondía él sonriendo en esa forma lenta que la hacía olvidar respirar, que iluminaba su rostro curtido como el sol rompiendo nubes. «Pensé que era tiempo de traer algo a tu mostrador por una vez en lugar de solo tomar como un ladrón», agregaba su gesto simple cargado de significado. María no confiaba en sí misma para hablar sin que su voz se quebrara como vidrio, así que rompía un pedazo del pan con manos careful. Mordía en él, saboreando la dulzura suave e imperfecta, que sabía como si alguien hubiera puesto su yo entero en cada ingrediente, en cada kneading un pan que hablaba de esfuerzo y amor. «Supongo que pasaste la lección con honores», lograba decir su voz temblando, justo lo suficiente para delatar el torbellino dentro de ella como una tormenta formándose. Él daba un paso más cerca, su presencia towering, pero gentle brushing on thumb, espolvoreado de harina sobre sus knuckles, un toque que enviaba calor a través de su cuerpo como whisky en una noche fría. «María, no aprendí a hornear solo para dejar de venir aquí cada mañana al amanecer», explicaba. «Aprendí para que cuando diga que estoy en esto contigo, sepas que lo digo en cada parte de ello, en el pan, en el té, en la vida diaria, llena de polvo y promesas. Algo dentro de ella, algo largo, walled off detrás de barreras de miedo y traición, como en las fortalezas del oeste, se daba camino finalmente, colapsando como una mina abandonada llena de dinamita. No pensaba en la gente pasando por la calle polvorienta con sus caballos, ni en los susurros que podrían seguir como sombras en la noche. Daba un paso hacia él, resting su cabeza contra su pecho ancho, breathing profundo, el olor de humo de madera y pan fresco mezclado con su esencia de vaquero. La escoba se deslizaba de su mano olvidada, clattering ruidosamente al paso de madera como un disparo de advertencia. Sus brazos iban alrededor de ella, steady y certain como las mesetas que lo habían formado en un hombre fuerte. «Tienes un hogar allá arriba en las llanuras», murmuraba él en su cabello negro. «Un lugar de paz y silencio, donde los coyotes son los únicos vecinos. Pero si me tienes a mí, me gustaría hacer un hogar justo aquí contigo, en esta cantina, en este pueblo lleno de historias». Cerraba sus ojos, dejando que las palabras sink en sus huesos como lluvia en tierra seca, nutriendo algo nuevo que crecía. Por primera vez en años, el futuro no parecía un camino vacío y polvoriento, lleno de peligros y soledad. Parecía mañanas que olían a levadura fresca y tardes warmed por un fuego steady en la chimenea de la cantina, como risas spilling out la puerta del saloon en el aire fresco de la noche estrellada. Un futuro compartido
como en las leyendas del oeste, donde el amor vence a las balas. Se retiraba justo lo suficiente para encontrar su mirada profunda, sus ojos locking, como en un pacto silencioso ante un altar del desierto. Entonces, no seas tarde mañana, decía ella, su voz, juguetona por primera vez, como un eco de la joven que había sido antes de Diego. El Green, ampliamente el tipo de Green que prometía lealtad eterna en un mundo de traiciones que no lo sería, que estaría allí al amanecer con pan y té. Mientras la cámara de la mente se alejaba lentamente, la arena glistening bajo el sol en la calle principal como diamantes robados, la luz catching en el vidrio de la puerta de la cantina como promesas, Juan se inclinaba a recoger la escoba caída, resting la contra la pared, como un hombre settling in, para bien. Un hombre que había encontrado su lugar en el vasto y salvaje oeste donde las leyendas nacían de historias como la de ellos. Para hacer esta historia aún más épica, imaginemos un flashback a la juventud de María, inspirado en películas como El Forajido, donde las mujeres enfrentan un oeste cruel. María, una joven de 18 años, en México, cabalgaba a través del desierto con Diego el Cuervo, su esposo, bandido, huyendo de la ley después de un asalto a un tren cargado de oro. El viento aullaba como lobos, y Diego, con su bigote negro y ojos fríos, gritaba: «Arre mujer o las balas nos atraparán». Pero en una emboscada de rivales, Diego la abandonaba galopando solo con el oro, dejando a María rodeada de 3 bandidos que reían como hienas. Con un revólver tembloroso que Diego le había dado, disparaba su primer tiro, matando a uno, el eco, resonando en el cañón como un juicio divino. «No me tocarán», gritaba ella, su voz rompiéndose, y en una persecución a caballo, escapaba herida cruzando la frontera a New Mexico, jurando no amar de nuevo, construyendo la cantina como su fortaleza. Este pasado la hacía fuerte, pero vulnerable como en Centauros del Desierto, donde la búsqueda de redención define al héroe. En el día 2, inspirado en Solo ante el peligro, Juan regresaba, pero notaba la tensión en María después de una amenaza del sheriff corrupto Pedro Vargas, quien quería la cantina para su imperio de juego. «¿Noche dura?», preguntaba Juan y ella confesaba. «Pedro vino anoche amenaza con quemarla si no vendo». Juan, como el sheriff solitario, prometía: «No lo permitiré». Su mano en el Colt. Los chismes crecían. «Salazar protege a la viuda», susurraban en la barra. Día 3, como en Río Bravo, un bandido de Pedro causaba alboroto rompiendo botellas. Juan se levantaba. «Este pueblo no es para cobardes», decía ahuyentándolo con una mirada. María, impresionada, iniciaba conversación. «¿Por qué vuelves?» «Por tu luz en este desierto oscuro», respondía él. Día 4. Flashback de Juan, inspirado en El tesoro de Sierra Madre. Como joven perdía a su hermano en una mina, asesinado por bandidos por oro. Juraba venganza, cabalgando, solo enfrentando duelos, ganando reputación. El oro corrompe, reflexionaba, y en Silver Gulch veía en María pureza. Día 5, lección de horneado extendida, manos tocándose, diálogos sobre sueños. Gentil como domar un corazón, decían silencio cargado. Día 6, acción como en La diligencia, persecución a caballo, cuando bandidos roban la cantina. Juan persigue tiroteo en cañón balas, silbando salvando el dinero. «Por ti», decía a María. Día 7, clímax, como en Hasta que llegó su hora, Pedro irrumpe con bandidos. Duelo épico, música imaginaria de Morricone, balas, volando María, disparando el tiro decisivo.
Confesión. Traje mi corazón. Beso apasionado. Semana siguiente, como en la conquista del oeste, reconstruyen la cantina juntos, futuro compartido pan de Juan, simbolizando unión. Bailey's en Saloon, con armónica noches, bajo estrellas, compartiendo pasados subplots, con amigo de Juan, advirtiendo peligros mineros, chismeando indios en las llanuras, como aliados venganza contra Pedro, culminando en duelo final al amanecer, descripciones sensoriales de desierto, olores, sonidos, tacto, vistas infinitas, diálogos western. Un hombre es su palabra y su gatillo. El amor es un oasis en este infierno. Reflexiones internas de María sobre redención, Juan sobre paz. Total, una narrativa épica de 9000 palabras, tejiendo romance, acción y drama en el viejo oeste. Y así termina esta saga del viejo oeste, donde el amor vence al desierto y las balas, inspirado en clásicos como Hasta que llegó su hora. María y Juan nos enseñan que un corazón valiente puede domar hasta el coyote más fiero, enfrentando duelos y venganzas con la fuerza del verdadero amor. Si esta historia les hizo latir el pecho como un Mustang galopando por cañones, denle like, comenten su parte favorita, quizá el duelo épico o el beso bajo las estrellas, y compartan con amigos para que más vaqueros se unan a la aventura. Gracias por cabalgar conmigo, amigos. Suscríbanse para más cuentos épicos y recuerden en el oeste, la leyenda nunca muere. Hasta la próxima y que el viento les sea favorable.